Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro evento de lanzamiento del estudio Operaciones Híbridas realizado por Everis, un estudio que aborda el rol de la automatización como uno de los tópicos de mayor relevancia, sobre todo en el entorno en el que estamos viviendo hoy en día, dentro del ámbito de la actual transformación digital, esta transformación digital que además ha llegado tan fuerte, ¿no?, a todo el mundo y también acá a la región latinoamericana. Les damos a todos la más cordial bienvenida y les quiero contar que vamos a tener precisamente en nuestro chat en unos minutitos más el link para que ustedes puedan acceder en unos momentos más a todos los detalles de este estudio. Un estudio que vamos a estar repasando en profundidad, al igual que el contexto que estamos atravesando, junto a Miguel Teixeira, CEO de Everis en Chile, y también Mario Toledo, director de Digital Strategy de Everis en Chile. Ambos nos van a ayudar a entender las claves de esta transformación digital, de estas operaciones híbridas, y además les quiero contar que van a estar respondiendo a sus preguntas. A todas las personas que están conectadas a esta hora ya pueden hacer esas preguntas una vez que escuchemos sus presentaciones a través también del chat que tenemos habilitado. Sin más preámbulos, quiero presentar a Miguel Teixeira. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Estás por ahí? Hola Elena, ¿cómo vas? Sí, muy bien, ¿y tú? Bien, todo bien aquí en el encierro, pero con este tema de conversación interesante, sé que tú tienes preparada una exposición. Sí, muchas gracias. Te doy Bien, la palabra. sin más demora, bien, empezamos. Bien, yo no más de 10 minutitos y antes de irnos a lo más importante que es presentar nuestro estudio, me gustaría de hacer con vosotros tres reflexiones. Tres reflexiones que fundamentan mucho para dónde vamos y qué está pasando en los últimos tiempos. La primera de todas, y que se ve, es la reflexión sobre lo que debemos hacer ahora mismo, si es simplemente reconstruir de a dónde estamos o si simplemente reinventarnos. La segunda es como personas, como humanos, todo esto que pasó con COVID-19, cómo nos impacta y qué cambios de transformación vamos a tener. La última, mucho ya conectado con este tema de lo modelo híbrido, que nos impacta la tecnología y cómo nos puede ayudar. Entonces, os propongo que vamos un poco atrás y que podamos hacer un poco de historia. Estas imágenes son imágenes de la Segunda Guerra Mundial cuando terminó. Desafortunadamente teníamos una Europa totalmente destruida. Y son imágenes también de un señor que se llama George Marshall, que se quedó conocido por tener implementado un plan a partir de Estados Unidos, un plan financiero que ayudó a Europa a remontarse. Y con esto lo que ha hecho es ayudar financieramente a cuatro países. Y sin entrar en temas políticos o temas de por qué lo ha hecho o no lo ha hecho, lo que quiero enfatizar en esto es que estos cuatro países, la Gran Bretaña, Alemania, Francia e Italia, recibieron un monto significativo para salir de donde estaban, de una economía destruida, de personas de un impacto en la humanidad fortísimo, y con este monto, pues su objetivo sería remontar de uno de los peores periodos de la historia de la humanidad. Para hoy una gran diferencia en esto es que en cuanto a Gran Bretaña, Italia y Francia, incluso con mucho más ayuda do que Alemania, tomaron una decisión mucho más de remontar, reconstruirse, pues Alemania tomó una decisión de reinventarse. Y fue un plan que tuvo como consecuencia este gráfico que os presento ahora, que si antes de esta Segunda Gran Guerra, UK, Gran Bretaña, tenía un crecimiento, un GDP mucho mayor que Alemania, pues Alemania tuvo, como todos sabemos, desde 1950 más o menos hasta 1990, 2000, un liderazgo enorme en la industria. Porque en aquel momento la decisión no fue simplemente reconstruir su país, fue aprovechar todo lo que la industrialización podría traer, lo que les podría meter 10 años por delante. Y esto tuvo un impacto enorme y nos da una lección muy grande. Es que cuando salimos de una crisis fuerte, no hay que reconstruir, hay que reinventarse. Pero bien, ¿qué pasó después? Pasó que todos sabemos, y no vamos a entrar en detalles de economía, pero que Alemania fue impactada por lo que pasó en China, que empezó a entrar en la economía de una forma muy fuerte, Estados Unidos con estas grandes compañías de tecnología, y estos dos gráficos que ahora los tienen son dos gráficos súper interesantes porque muestran el número de patentes entre
1989 y a 2018. Con simplemente unos años de diferencia, se puede ver que Alemania, que estaba en poste 3, fue ultrapasada y hoy, en este momento, es un país aún muy fuerte, pero cuando se compara las inversiones en startups, el número de patentes, el desarrollo económico, no es lo mismo. Entonces, ¿qué empezó a pensar Alemania desde hace un año? Algo como, bien, está a la altura de hacer un nuevo plano Marshall. Y, hola, y para ellos o no, y para toda la humanidad, desafortunadamente, nos pasó esto. Y hay un periódico y hay una noticia súper interesante en Bloomberg que nos llegó desde hace 2 semanas, y que cuando justo en aquel momento Angela Merkel aprobó en Alemania un plan de reestructuración, un plan de ayuda para, una vez más, remontar a Alemania de todo este desafortunio que nos pasó a todos de coronavirus. Pero de nuevo, súper interesante, es que no lo va a hacer reconstruyendo, pero metió un conjunto de reglas para recomprar posiciones en compañías tecnológicas de topo que tenían sido vendidas hace algunos meses o años a los chinos, apostar por un conjunto de startups e incluso meter reglas en Lufthansa y en BMW para que no sea una reconstrucción o una ayuda, para que sea una reinvención para lo que puede pasar en 10 años. Y esta es mi primera reflexión, es que, y lo repito y lo digo de nuevo, en un momento de crisis, que siempre sabemos que enseguida va a pasar, que estaremos con algunas dificultades humanitarias y nos vamos a reinventar, pero hay un monto grande que los gobiernos meten en la economía, no es un momento de reconstruir, es un momento de reinventar. Vamos a la reflexión número 2 muy rápido. La reflexión número 2 es una reflexión que tiene que ver con nosotros, la parte antropológica de la persona, la sociedad en sí misma. Este es un libro que me encanta, un libro de Noah Harari, que es un libro que habla mucho de las costumbres del hombre, su evolución, porque somos como somos, porque en nuestra vida tenemos los comportamientos que tenemos. Y aprendemos de este libro y de nuestra historia que somos gente que no les gusta mucho el cambiar, que vamos aprendiendo pasito a pasito. Pero que también somos una persona y un ser que cuando cambia y aprende algo y está de nuevo en su zona de conforto, que sí que acepta un cambio. Y fíjese lo que ha pasado ahora mismo en estos momentos. A ver, estábamos todos acostumbrados a un ecosistema de trabajo que nos despertábamos, que íbamos a llevar a nuestros hijos al colegio, que íbamos de auto durante 20, 30, 40 kilómetros a nuestros trabajos, que parábamos para tomar el desayuno, que subíamos a planta 20 de nuestro edificio, que trabajábamos, lo que fuera. De un momento al otro nos quedamos a trabajar en nuestras casas, tuvimos que reinventar un poco la logística de cómo nos alimentábamos, cómo trabajábamos con más gente en nuestra casa y simplemente conectados digitalmente, cómo hacíamos una reunión. A mí personalmente me tocó un tema súper interesante, es que estoy en Chile desde hace 3 meses y 2 meses y medio en mi casa, a intentar gestionar una compañía y a ganar la cercanía de las personas y a crear oferta de valor de una forma totalmente distinta. Aquellos que nunca tenían hecho una compra online tuvieron que hacerlo y se adaptaron. ¿Y por qué lo hablo de esto? Porque si miramos adelante y no ahora, y aunque sabemos que esto nos va a impactar nuestra vida y vamos a sufrir algo durante los próximos meses, sabemos que esto permitió a la humanidad probar un conjunto de comportamientos distintos y que muchos de nosotros ya no lo quieren cambiar. No significa esto, no estoy diciendo que no vamos a volver a lo presencial. Lo que digo es que una nueva normalidad será un modelo híbrido y que nosotros, como seres humanos, ya lo probamos y queremos este modelo nuevo. Y esto va a cambiar todo el ecosistema. Entonces, esta es mi segunda reflexión. O sea, empecé por la primera, que es no remontar, pero reinventar. Fomos a la segunda, que el ser humano ahora está listo para un cambio distinto, y vamos a la última. Y esta última tiene que ver con algo que también ya lo sabemos. Yo lo creo mucho, que la persona en sí misma es insustituible. O sea, cómo somos, cómo nos comportamos, nuestra capacidad de creatividad, somos únicos. Y esto lo creo mucho, que siempre seremos únicos. Pero bien, hay que tener la humildad que hoy tenemos máquinas, computadores, que tienen una capacidad enorme de procesamiento, que logran mucho más que nosotros.
que tiene una capacidad de padronizar padrones que a nosotros nos cuesta más. Aún no estamos en lo tema de la inteligencia artificial o quizá en lo tiempo, como decía Pedro Domingos en su libro de Master Algorithm, en lo mundo que la Machine Learning está a tope. Pero sí caminamos para esto. Pero sí lo sabemos que el mundo va a cambiar y sabemos que tenemos a nuestras manos herramientas que pueden ayudar mucho a la humanidad. Y no lo digo solo desde el punto de vista de evolución de compañías, digo desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista social. Entonces, termino esta reflexión diciendo solamente, tuve la suerte de estar en una de las últimas charlas de Stephen Hawking cuando en Web Summit comentaba que la inteligencia artificial podría ser uno de los mayores beneficios de la humanidad. Y en cuanto no estamos, pero estamos ya tirando partido, aprovechando todo lo que una máquina nos puede dar, vuelvo al inicio para terminar diciendo, ¿qué momento estamos? Un momento de la historia nos enseña, no remontar, pero reinventarnos, pensar 10 años por delante. Estamos en un momento en que nosotros como personas sí estamos listos para un cambio. Y por último, tenemos a nuestra disposición tecnología como no la habíamos tenido nunca para mejorar nosotros mismos, nuestra vida como seres humanos y la eficiencia de las compañías. Bien, para esto y para aterrizarlo ahora un poco, pues os agradezco y os dejo con Mario, que nos va a presentar el estudio en Latinoamérica y ya volveremos a hablar en algunos minutos. Gracias. Muchas gracias, Miguel, por esa presentación muy concisa. Quisiera hacerte una pregunta, ligando las cosas que tú presentabas. ¿Tú crees que si nosotros, en el rol, por ejemplo, de las empresas o de los líderes que hoy están a cargo de esas empresas, gestionaran quizás capacitación para dar una empleabilidad diferente a sus trabajadores, sería más fácil transitar a estas operaciones híbridas? Sí, claro que sí. A ver, nosotros como líderes de las compañías y las compañías que en práctica son muchos de los líderes del mercado, tenemos un rol fundamental. Porque hay que permitir y ayudar a las personas a entrar en nuestra nueva normalidad, ayudarles en que pierdan sus miedos, también ayudarles en la transición, que esta nueva tecnología les ayuda mucho y les puede mejorar su vida y tirar también de delante de sí misma aquello miedo que pasa mucho que es bien, pero este modelo híbrido me va a quitar mi empleo. Y yo lo digo de nuevo, no, las compañías seguramente le pueden mejorar, nuestro nivel social de vida puede mejorar y siempre la historia nos dice que nosotros nos reinventaremos y seguiremos aportando mucho, porque yo no lo creo sinceramente ahora, estamos en un momento en que una máquina va a sustituir la capacidad creativa y lo que nos hace falta tanto que es, olha, que este evento, Helena, fuera presencial y no fuera en remoto. Y este contacto humano es insubstituible. Entonces, sí, las empresas tienen un papel fundamental, los líderes también, a facilitar y ayudar a la gente a entender que es un paso más en nuestras vidas. Y poder bajar un poquito la cuota de temor que quizás esto genera. Miguel, te agradezco, te pido que esperemos un ratito después de ver la presentación de Mario, que es interesante y que nos va a dar unos buenos insights. Le vuelvo a recordar a nuestros asistentes, que ya son más de 100, así que estamos muy contentos, que tenemos habilitado el chat de esta plataforma para que ustedes puedan hacer sus preguntas una vez que escuchen también la presentación de Mario Toledo. Mario está con nosotros y nos va a contar un poquito más los principales hallazgos de este estudio. Mario, ¿cómo estás? Hola Marilena, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, muy bien. Estoy expectante para que nos cuentes un poquito qué fue lo que se fue descubriendo precisamente en este estudio de operaciones híbridas. Adelante. Con todo gusto les contamos. Primeramente agradecerle a todo nuestro público el día de hoy. La idea es, como bien ya comentó Miguel y María Elena, ¿no? Presentarles un poco los insights que hemos obtenido del estudio que hemos hecho a lo largo del año pasado con ejecutivos de la industria, y la perspectiva, ¿no? que ellos mismos tienen sobre cómo estas tecnologías están evolucionando. Agradeciendo un poquito también la reflexión que hace Miguel, creo que haciendo la analogía con lo que son las empresas, es importante decir que no todos estamos en el mismo nivel de madurez, ¿no? Hablando de industrias y hablando de empresas. A mí me gusta mucho contar esta anécdota, ¿no? Yo me encuentro mucho con clientes, ¿no? Que cuando comenzamos a hablar de temas de automatización, ellos piensan en el desafío que tienen, pensando en sus procesos internos, y muchos aún no llegan ahí, ¿no? Muchos aún no llegan ahí, hay unos que están más desarrollados,
pero hay clientes que te comentan, oye, yo lo que quisiera es un approach más tradicional de cómo resolver mis temas de procesos. Y hilándolo un poquito con la idea de Miguel, de lo que ocurrió con Alemania, ¿no? Lo que ha ocurrido con China, ¿no? En el tiempo, y de pensar en cómo no reconstruir, sino reinventar. Lo que yo le trato de decir a nuestros clientes es justamente eso, ¿no? Si tú no te subes a la ola ahora que está comenzando, lo más probable es que otros lo vayan a hacer y te van a forzar a hacerlo, pero ya cuando sea un poquito tarde. Entonces, la invitación es a lo largo de la presentación hacer ese tipo de reflexión y con eso comenzamos. Entonces, vamos a hablar de 3 cosas. Primero, aterrizar qué es lo que nosotros englobamos dentro de lo que es el concepto de operaciones híbridas, ¿no? Que es un tema relevante. Luego, el reporte de mercado, ¿vale? Que es lo que realmente les queremos presentar. Y por último, algunos casos de estudio de ejemplos de proyectos en los que Everis ha participado y donde hemos tenido algunos resultados interesantes. Entonces, comenzando con el primer punto, ¿no? De operaciones híbridas, lo primero, hablar esto en qué contexto se da, ¿no? O sea, estamos hablando de un contexto en el que todo el mundo hablamos de transformación digital, todo el mundo estamos transformándonos, el tema COVID nos aceleró esta transformación y hay muchas más cosas que se tendrán que hacer digitalmente, pero no hay que olvidar que al final esto es un tema de negocio, ¿no? Para las empresas, sí es un tema de negocio en donde tenemos que buscar objetivos que estén alineados con esto. Entonces, por ejemplo, hay empresas que pueden buscar habilitar nuevas líneas de ingreso con esto, o mejorar satisfacción y experiencia de los clientes, o aumentar la eficiencia de su operación, o otros temas un poco más desarrollados, ¿no? Que tienen que ver con personalizar, ¿no? Atención, productos, servicios. Hoy día ya todo el mundo lo vivimos. El marketing digital, por ejemplo, ¿no? Ha evolucionado muchísimo. Canales, ¿no? Canales digitales. Hoy día, por ejemplo, en las industrias de bienes de consumo, pues se han visto forzadas a acelerar toda la comercialización a través de estos canales y con soluciones también de gestión de pedido, por ejemplo, digitales que te ayuden a integrar economías de escala, ¿no? Y hablo ahí de ejemplos de los Rappis, los Corner Shops, etcétera, ¿no? Pero hay ejemplos en otras industrias también de esto. Y por último, también un tema interno, ¿no? Puede ser aumentar satisfacción de nuestros propios funcionarios y disminuir rotación. O sea, esto también tiene implicaciones de cara a la experiencia del funcionario. Entonces, sobre esa óptica, lo que nosotros tratamos de desarrollar, y lo hemos hecho, ¿no? Con bastante éxito, consideramos, es primero la visión, ¿no? De lo que en el gráfico nosotros le llamamos lo que está above the glass, ¿no? O sea, arriba, ¿no? Lo que el cliente ve, que es bastante evidente, ¿no? O sea, una experiencia mejorada, más digital, más ad hoc, ¿no? A segmentos de clientes específicos, ¿no? Entonces, la digitalización y la automatización te pueden habilitar eso. La parte de nuevos productos y servicios sobre estas plataformas también es algo relevante e interesante. Y por último, obtener servicios, ¿no? Y respuestas de las empresas que estén más customizadas. Esto para el cliente es muy evidente. Lo que no es evidente, si podemos regresar un poquito, lo que no es evidente es lo que está debajo, ¿no? Lo que está debajo tiene mucho más que ver con lo que la propia organización tiene que hacer, ¿no? Tiene que desarrollar nuevos modelos de negocio para integrarse, ¿no? Con otras plataformas. Tienen que flexibilizar y agilizar los procesos y tienen que buscar agilidad en todo esto, porque al final lo que está a la derecha, que es el ecosistema digital, pues ahí se engloban muchísimas cosas. Se engloba el ERP de la empresa, se engloban los sistemas de gestión que la empresa pueda tener y la forma en la que se tiene que integrar. Entonces, esto es relevante, no solamente lo que el cliente ve, sino lo que la propia empresa tiene que resolver a la interna para que esto funcione. Si le damos a la siguiente, por favor. Entonces aquí nosotros englobamos, ¿no? esta solución de, primero hablando de lo que es automatización, ¿no? O sea, podemos tener, y aquí me voy de abajo hacia arriba en el gráfico, automatizaciones que ya existen y ya existían y han existido, como por ejemplo las soluciones de negocio, ¿no? Los CRMs, los ERPs, la automatización que era o lo que le llamamos Robotic Desktop Automation, ¿no? Que es automatizar actividades, pero que de alguna manera requieren de alguna interacción del usuario, o los IBRs, ¿no? Que también son automatizaciones.
o los temas de mobile, ¿no? Eso nosotros no lo englobamos dentro del framework de lo que es Intelligent Process Automation. Nosotros ahí englobamos otro tipo de cosas, ¿no? Y de abajo hacia arriba vamos sofisticando la solución. Lo que es Robotic Automation, que tiene que ver con RPA, ¿no? Que es algo que mucha gente habla, pero a mí sí me gustaría destacar que automatización no es solo robots, no es solo RPA. Tenemos también otro tipo de herramientas, ¿no? Como los Smart Workflows, el Web o Mobile Self-Management, ¿no? Donde hay aplicaciones a través de los cuales, por ejemplo, puedes automatizar lo que una fuerza de ventas está haciendo, ¿no? Ayudarle a mandarle señales de lo que tiene que hacer, no sé, por ejemplo, impulsar algún portafolio específico, u otras soluciones, ¿no? Como los OCR, los lectores de documentos, ¿no? Que también ayudan, o las validaciones de firma automatizada, u otras soluciones, ¿no? De inteligencia de negocio que implican automatización. Y si vamos subiendo, vamos complejizando, ¿no? Ya el tipo de tecnología que se usa, ¿no? En lo que ya le llamamos Complex Automation, ya tiene que ver con decisión, ¿no? Entonces puedes tener motores de decisión, ¿no? Imaginémonos, por ejemplo, cosas en las que hemos participado, ¿no? Motores para decidir cuál es el límite de crédito que le puedes asignar a un cliente, ¿no? Ahí ya tiene una cierta inteligencia. Todo lo que tiene que ver con Augmented Reality y Virtual Reality también es un tipo de automatización más compleja. Análisis dedictivo, predictivo, también, ¿no? Son algoritmos que ya implican otro tipo de tecnologías, sobre todo analítica, ¿vale? Big Data, Process Mining y la parte de el Intelligent Document Processing, ¿no? Que también es algo ya más sofisticado. Y llegando a lo último, ¿no? Que sería ya el nivel de sofisticación mayor, la automatización cognitiva, ¿no? Que aquí hablamos ya de Machine Learning, agentes cognitivos, procesamiento de lenguaje, procesamiento de imágenes, redes neuronales y otras tecnologías, ¿no? Entonces, la automatización implica diversas tecnologías y cada una de ellas cumple un papel, ¿vale? Eso es lo relevante en todo esto. Si pasamos a la siguiente, ¿no? Esto, en términos de relevancia, si vemos el valor que se invierte, ¿no? Anualmente en este tipo de temas, aquí con algunas fuentes, ¿no? Como Statista o como Grand View Research, en 2018, aproximadamente 20% de esta inversión se concentraba en automatización, ¿vale? De cualquiera de los tipos que acabo de comentar, y eso representa 160 mil millones de dólares, ¿no? 160 billones americanos. Y de esto, 49% se invierte en automatización robótica, ¿no? O sea, aproximadamente 77 mil tiene que ver con Robotic Process Automation, ¿vale? Y esto se espera que vaya creciendo 15% anualmente, ¿no? Para llegar a los 100 mil millones de dólares en 2020, ¿no? En este año. Y ahora con todo este tema del COVID puede ser que estos números cambien, pero pensamos que cambiarán para arriba, ¿no? Si le avanzamos a la siguiente, aquí un concepto que consideramos es relevante tener en cuenta dentro de todo esto es por qué las empresas no están capturando el valor esperado. Porque si algo hemos aprendido en este estudio es que hay varios grupos de empresas, pero hay un grupo, ¿no? Que tiene una cierta frustración por no estar obteniendo el valor agregado que esperaba. Y nosotros esto se lo asignamos, ¿no? a un fenómeno que tiene que ver con la visión de corto plazo o la visión de largo plazo, ¿no? Cuando vemos la visión de corto plazo es pensar solo en la tecnología, en hacerlo simple y hacerlo rápido, ¿vale? Como pensar en un quick win. Y cuando lo hacemos de largo plazo hay que integrar no solamente la tecnología, sino otras disciplinas, porque al final, cuando hablamos de híbrido, hablamos de robot y humano, y hay que entender, ¿no? Que esto tiene un impacto en las personas, y esto tiene un impacto también en el DNA de la organización, ¿no? Entonces hay que ver esto como algo end-to-end, y eso es relevante porque hay tal vez la prisa a veces no nos ayude, ¿no? En ese sentido, ¿no? El tratar de tener retorno en el cortísimo plazo tal vez te inhabilita a tener un enfoque más de largo que esconde más valor, ¿no? Si avanzamos a la siguiente también, aquí entonces comenzamos a hablar ya del enfoque, ¿no? El enfoque de esto para transformar. Nosotros creamos este producto, ¿no? Que es operaciones híbridas, justamente para enfatizar el tema de que automatizar no es automatizarlo todo,
y hay que pensar bien cómo se automatiza, ¿no? Entonces, nosotros lo tratamos de ver siempre desde un enfoque estratégico, desde un enfoque end-to-end, y ahorita más adelante explicaremos qué significa eso, para que se aproveche lo mejor de la tecnología, pero sin dejar de aprovechar también lo mejor de nuestro más valioso recurso, que somos las personas, ¿no? Pues aquí si avanzamos a la siguiente, nosotros le podemos dar un clic, por favor, aquí tenemos 4 puntos, ¿no? Uno es el tema de procesos líquidos, en donde hablamos de procesos estandarizados. Entonces, esto es relevante, ¿no? Y aquí me regreso un poquito a lo que comenté al inicio de la charla. Hay mucha empresa que aún hoy tiene varios gaps en los procesos como ya eran, ¿no? Entonces, ese gap hay que cerrarlo en paralelo, porque necesitamos tener procesos que sean más flexibles y que sean más simples. Lo segundo es el enfoque end-to-end, y aquí me voy a parar un minutito para explicar a qué nos referimos con esto. No es lo mismo yo automatizar una actividad específica que forma parte de una cadena de valor, ¿vale? Por ejemplo, ahorrarme algún costo, ¿no? de funcionarios, por ejemplo, ¿no? Que es el approach es la idea más simple, ¿no? Que se nos puede ocurrir de todo esto, y no es la idea general, pero no es lo mismo eso a hacerlo con un enfoque de ver toda la cadena de valor y entender todos los cuellos de botella, porque si yo veo toda la cadena de valor, seguramente me daré cuenta que si yo solo automatizo una tarea, yo voy a tener otros bloques en donde todo se me va a comenzar a hacer un cuello de botella, ¿vale? Y entonces ahí es donde comenzamos a frustrarnos, porque lo que yo automaticé en realidad sí me generó una ganancia, pero al final mi proceso sigue siendo largo, mi cliente sigue percibiendo que el lead time entre que contrató su cuenta bancaria y que la pudo utilizar fueron, no sé, 10, 12 días o lo que fuere. Entonces aquí nosotros vemos que hay bastante oportunidad, ¿no? en tener un enfoque end-to-end de esto. Lo otro es combinar tecnologías, ¿no? Es decir, de todo el abanico de tecnologías que les comenté, pues ver qué es lo más interesante. Hay cosas que no vale la pena automatizar. Por ejemplo, cuando el proceso cambia mucho en el tiempo, tal vez un robot no te va a ayudar tanto, y tal vez ahí lo que se requiere es una integración entre aplicaciones, ¿no? Más estable. Entonces hay que realmente pensar qué es lo que necesitamos aplicar en cada parte de la cadena. Y lo último, ¿no? Es que todo esto tiene que estar al servicio del cliente, es decir, todo esto le tiene que generar un valor agregado a quien esto esté enfocado. Si es a la interna, hacia los funcionarios, pues el funcionario lo tiene que percibir, y si es hacia la externa, pues el cliente lo tiene que percibir. Ofertas de valor no percibidas es algo que no existe, ¿no? O sea, si no es percibida por el cliente, no hay oferta. Entonces, bueno, con eso sería enfatizar cuáles son los 4 aspectos que vemos que son relevantes para verlo de manera integral, y pasaríamos a hablar un poquito más si avanzamos a la siguiente, por favor, hablar de los tipos de beneficios, ¿no? Y aquí, si bien es cierto que hay entre 40 a 50% de los casos es un tema de reducir FTEs, ajustar plantilla y eficientar operación, ¿vale? Esto no necesariamente es el objetivo principal que se debiese perseguir, ¿vale? Porque, por ejemplo, yo pudiera reducir FTEs de un proceso, pero reasignarlos a una tarea de mayor valor agregado, no sé, por ejemplo, en la industria de telecomunicaciones, ¿no? Hay mucho servicio en terreno que se tiene que dar, tal vez no valga la pena automatizar esas tareas, pero tal vez sí valga la pena automatizar una torre de control, ¿no? Que nos va a dar toda la visibilidad de esta operación, y tener personas que hacían esa función dedicándose más a gestionar lo que la torre de control les dice, ¿no? Pudiera ser un ejemplo. Pero hay otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, reducir tiempo de operación. A veces no es un tema tanto de FT, sino de hacerlo más ágil, o reducir errores, ¿no? O sea, Miguel comentaba, ¿no? El robot no necesariamente solamente porque sea más barato en el largo plazo, sino porque un robot hace tareas mucho más homogéneas, con una calidad específica que difícilmente cambiará, ¿no? Justamente por el motivo de ser un robot. Pues a veces esto también trae mucha ganancia, reducir error. Aumentar satisfacción, ¿no? Aquí lo hilo un poquito con la parte de los FTEs, ¿no? O sea, tal vez la tarea repetitiva cada vez más a la gente no le sea tan atractiva,
yo puedo desarrollar a mi fuerza laboral y con eso incrementar esa satisfacción de empleados, ¿no? No estar haciendo manualidad, sino estar haciendo un trabajo más pensante en la cadena. Y por último, la parte de experiencia de cliente, ¿no? Por último, lo digo aquí por el orden, pero no porque sea menos relevante, ¿no? O sea, esto de alguna manera tiene que llegar al cliente, ¿vale? Y bueno, con eso pasaríamos al siguiente concepto, que sería entrar al reporte, ¿no? Aquí la reflexión es cómo las propias empresas se ven a sí mismas, ¿vale? Qué tan exitosas ellas consideran que las iniciativas de automatización han sido. Y esto es lo que vamos a ver ahora, ¿no? En los próximos 15 minutitos. Entonces, lo primero es, o sea, nuestro enfoque aquí siempre fue ver el impacto y la visión, ¿no?, de la automatización como una palanca de transformación en empresas de Latinoamérica, ¿no? Esto tiene un sesgo de Latinoamérica. Comentar que si bien es cierto que han habido avances en Latinoamérica, Latinoamérica es la región hoy día que tiene un menor nivel de madurez en todo esto que estamos comentando hoy. Entonces nos enfocamos en empresas de todo tamaño con operación en Latinoamérica, con un enfoque de negocio y no solamente con la parte tecnológica involucrada, ¿vale? Y tratamos de armar, y es lo que vamos a mostrar, un índice, ¿no? Que nos mostrase, ¿no?, cómo las empresas están transicionando hacia estas operaciones híbridas y una visión a mediano o largo plazo, ¿no?, de cómo ellas mismas están percibiendo que esto va a evolucionar. Si avanzamos a la siguiente, por favor. Entonces, aquí para entender un poquito qué es lo que se incluye en el estudio, bueno, son empresas de las 6 geografías en donde Everis tiene operaciones en Latinoamérica: México, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil, con el mix que se muestra ahí a la derecha, ¿no? Principalmente empresas de la industria, ¿no? Retail, manufactura, consumer goods, ¿no? O bienes de consumo de alto giro, telecomunicaciones, algunas startups también incluidas, un 13%, y 39% de instituciones financieras. Aquí se incluye todo tipo de institución financiera, desde bancos, operadores de medios de pago, etcétera. Y el perfil de la gente que respondió a esto fueron 62% C-level, ¿no? O sea, aquí estamos tratando de traer una visión gerencial, ¿no? De la capa de la alta gerencia, y también de la capa gerencial inmediata, ¿no? Que es quien se involucra, ¿no?, más en el detalle de estas iniciativas. Si avanzamos a la siguiente, aquí mostraríamos un poco los segmentos, ¿no? O sea, cómo clasificamos a estas empresas. Nosotros los clasificamos en 3, ¿vale? Y ahora explico a qué se refiere cada uno, ¿no? Primero tenemos a los que los clasificamos como observers, ¿vale? En donde es el segmento menos desarrollado, ¿vale? O sea, tiene algunas iniciativas preidentificadas, tiene poca experiencia y resultados automatizando, es conservador, ¿no?, en su visión de cómo quiere hacerlo, y principalmente trata de adoptar soluciones y herramientas que ya están probadas, ¿no? Entonces, esto desde el punto de vista de riesgo es, digamos, el que tiene más aversión al riesgo, ¿no?, de avanzar. Luego tenemos al follower, ¿no?, que él ya tiene más experiencia y más resultados probados, ya conoce muy bien los retos de su negocio, ya conoce las cadenas de valor que son más automatizables que otras, ya tiene la agilidad insertada de alguna manera en su organización, ¿no?, a diversos niveles de madurez, y de alguna manera ya personaliza y adapta tecnologías de automatización, ¿no? Entonces, este es el follower, es un nivel un poquito más desarrollado. Y luego tienes al pionero, ¿no?, que aquí lo llamamos el entrepreneur, que es el pionero en este tipo de iniciativas, no tiene aversión al riesgo, no, tiene poca, y ya tiene sus equipos dedicados para estar implementando procesos de manera continua, ¿no? Las famosas fábricas de automatización, que en más de alguna de las empresas, ¿no?, de quienes están aquí en el público, tendrán ya operando, ¿vale? Y aquí ellos aprenden más a prueba y error, ¿no?, que es un concepto bastante interesante de la agilidad, ¿no?, que la propia agilidad nos trae. Entonces, bueno, esos son los 3 grupos. Y pasando a la siguiente diapositiva, nosotros tratamos de evaluarlos en 4 ámbitos, ¿no? Primero, qué tan estratégicamente, ¿no?, ven el tema, es decir, si lo ven como un tema de negocio o lo ven como un tema aislado, ¿no?, de un proceso específico, una tarea. ¿Qué tanto integran la parte de alinear al talento? O
sea, cuando estás planificando este tipo de iniciativas, hay que meter a las áreas de talento y a las personas que van a estar involucradas. Luego, el tema de las capacidades técnicas y operativas, ¿no? Que aquí principalmente entra la tecnología y entran los procesos. Y lo último, ¿qué tanta experiencia tenían en el despliegue? Entonces, dicho esto, vamos a pasar ahora sí a ver un poquito los propios resultados, y aquí yo los invito a que vayan reflexionando nuestro público, ¿no? ¿Dónde se ven ustedes mismos y si esto es consistente, ¿no? Con la realidad? Recordemos que aquí estamos hablando de una realidad LATAM, que tal vez no exactamente sea la realidad chilena, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de la visión estratégica, ¿no? De si, o sea, si la gente está considerando todos los objetivos estratégicos dentro de sus iniciativas de automatización, vemos que la mayor parte aún, ¿no? Tiene un enfoque mucho de eficiencia, ¿vale? O sea, mucha gente pensando en eficiencia, pensando en intercambiar costo, ¿no? De personas por costo de robots, pero menos gente, ¿no? Pensando en mejorar experiencia, por ejemplo, ¿no? Que si bien es el segundo objetivo más mencionado, solo 59% de las empresas o de los líderes entrevistados considera que el principal driver es ahí. Otros objetivos, ¿no? Ya con menos relevancia, ¿no? Escalar negocio, ¿no? Que escalabilidad es algo bien relevante en todo este tema, ¿no? No es solamente un tema de FT, sino de, oye, si yo quiero crecer, tengo que estarle sumando más personas a la organización, o lo puedo hacer como una plataforma, ¿no? Entonces, ese punto es relevante y solo 41% de las personas lo mencionan, ¿no? De los líderes. También mitigar riesgos, solo 41%, y 39% habla de, ¿cómo se diría? Hacer un reskilling, ¿no? De su fuerza de trabajo para enfocarla en temas de mayor valor, ¿no? Entonces aquí vemos que no hay una homogeneidad, ¿no? La relevancia aún está mucho más en la parte de eficiencia y costos, y este es un primer insight, ¿no? Nosotros pensamos que esto debe estar un poco más balanceado hacia todos estos objetivos. Si avanzamos al siguiente aspecto, también dentro de la visión estratégica, hablamos también de, oye, ¿en qué áreas es donde tú ves el mayor enfoque, ¿no? En tu organización, ¿dónde se le ha dado más enfoque a iniciativas de automatización? Y vemos nuevamente, ¿no? Esto casa mucho con lo que vimos anteriormente, ¿no? Operaciones como el principal driver, ¿no? De todo esto. Naturalmente aquí también hay un tema, ¿no? Que la mayor parte de las empresas tienen la mayor parte de sus procesos focalizados ahí. Recursos humanos, 36%. Esto de alguna manera nos sorprendió cuando hicimos el estudio, ¿no? Porque si bien es cierto, todo el mundo piensa en eficiencia, cuando dices por área, hay muchos procesos de recursos humanos que se han automatizado, muchos procesos, por ejemplo, de gestión del talento, de people analytics, ¿no? Para predecir qué tanto un funcionario tiene capacidad o competencias, ¿no? Para durar más años en tu empresa, etcétera, ¿no? Hay varias aplicaciones aquí. Entonces, sorprende, si bien es bajo el porcentaje, es el segundo lugar. Luego viene tecnologías de información y después otras áreas, ¿no? Que ya comienzan a estar más alejadas, ¿no? De los esfuerzos, ¿no? Ventas, marketing, finanzas, atención a clientes. Nosotros vamos a mostrar algunos ejemplos en ventas y en atención a clientes con algunos clientes más adelante. Entonces, son áreas que si bien no habían estado en el foco, nosotros pensamos que cada vez más comenzarán a estar dentro del foco, ¿vale? Avanzando un poquito aquí sobre otro aspecto, si le damos a la siguiente, vemos que todavía dentro de la visión estratégica, o sea, aquí la pregunta cambia, ¿no? Ya no les preguntamos en dónde le has puesto foco, sino dónde ves que hay más potencial hacia el futuro, ¿vale? Y si bien operaciones sigue estando en el primer lugar, ¿no? Por los motivos que acabo de comentar, ya vemos que hay otras áreas. O sea, el ranking aquí cambia, ¿no? Aquí ya te dicen, oye, mira, en atención a clientes veo oportunidades, el segundo con menciones. En finanzas veo mucha oportunidad, por ejemplo, procesos de conciliación financiera, ¿no? Que son temas ahí bastante en boga, ¿no? Y que vemos que las empresas están esforzándose por ir por ahí, o procesos de, ¿cómo se llama?, de asignación de crédito, cosas de ese tipo. Y ahí, bueno, hacia abajo, ¿no? Ventas, tecnologías de información, RH y por último, marketing, ¿no? Con menos esfuerzo. Si le damos a la siguiente, ¿vale? Vamos a comenzar a hablar de otros aspectos. Aquí ya hablamos un poco más de los retos, ¿no? ¿Cuáles son los retos que
que se ven como el mayor desafío, ¿no? Para poder hacer esto, ¿no? Y aquí creo que comenzamos a entrar en los principales problemas, ¿no? que nos enfrentamos en este tipo de iniciativas. Lo primero es alineación de intereses, ¿no? Es decir, a veces es complicado en una misma organización ponernos de acuerdo en por dónde comenzaremos y el alcance de todo esto, ¿no? Y en ese sentido, patrocinios son relevantes, ¿no? Esto tiene que ser una decisión, en nuestra opinión, a nivel división y a nivel CEO de la empresa, ¿vale? Un segundo tema es la parte de desarrollo e integración tecnológica, que esto nosotros se lo asignamos muchísimo a la base instalada que ya se tiene, ¿no? O sea, no es lo mismo comenzar una empresa digital de cero, ¿vale? Y muchos de los que nos están escuchando seguramente tienen esto clarísimo, ¿no? Una empresa digital de cero es mucho más fácil que monte procesos digitales porque no tiene una base instalada que transformar, ¿vale? Y una base instalada sobre la cual se sustenta el 90 o el 95% de su negocio actual, ¿no? Entonces, esto no es un tema menor, ¿vale? Porque la forma y el orden en el que lo hagas es relevante, ¿no? Yo ayer estaba platicando con uno de los socios de Everis y me comentaba que en uno de los bancos con los que trabajamos aquí en Chile, pues la estrategia fue, oye, vamos a entrar en esto, pero primero vamos a transformar los canales, por ejemplo, ¿no? Transformamos los canales y una vez transformados los canales, entonces armamos una capa de integración que hable con todo nuestro core, que no lo vamos a tocar por el momento, y ahí nos vamos a enfocar, ¿no? Y ahí se han llevado 1 o 2 años en esas iniciativas, y ahora que eso está claro, entonces tal vez empiecen a tratar de transformar el resto, ¿no? Pero esto no es un tema menor porque aquí es donde la mayor cantidad de las empresas se paralizan un poquito, ¿no? Y luego la parte de transformar modelo operativo, ya con menos menciones, pero que también no es menor esto. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando ahora en un proyecto, ¿no? También con una institución en el mundo financiero, y hay varias partes de la parte de canales que se están transformando y que se tienen que transformar, y que no tienen que ver tanto con los sistemas de la empresa, sino que tienen que ver más con digitalizar la forma en la que tú segmentas a tus clientes, ¿no? Y bueno, hay otros elementos aquí, ¿no? Desarrollar pruebas de concepto, ¿no? Que no hay experiencia, o el gobierno, ¿no? Una vez que esto lo conviertes en un programa, ¿cómo te aseguras que sea efectivo? Entonces, bueno, esto no es un tema menor porque aquí en los desafíos está la mayor parte de los motivos por los cuales las iniciativas no son exitosas, ¿no? O no tienen el éxito que se deseara. Si avanzamos un poquito más, viendo otros aspectos, aquí en términos de tecnologías, ¿no? La mayor parte te habla de Analytics y Big Data, ¿vale? Aquí también esto nos sorprendió, ¿no? Nosotros pensábamos que RPA iba a estar hasta arriba y no. Analytics y Big Data es el primero, RPA, inteligencia artificial y agentes cognitivos. Aquí hacer también una mención, ¿no? Que si bien hay mucho mucho de que se habla de todo esto, hay que tener cuidado, ¿no? Cuando se utilizan los términos, porque si bien es cierto que hay cosas de inteligencia artificial, lo que nosotros hemos visto es que es lo que menos desarrollado está, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con a qué le llamamos qué cosas. Agentes cognitivos en cuarto lugar, ¿no? Temas de cloud, blockchain, Internet of Things, más abajo, ¿no? Eso sí es consistente con lo que nosotros vemos en la industria, ¿no? Sobre todo el 5, 6, 7 y 8. Si avanzamos un poquito a la siguiente, aquí un tema relevante es el tema o sea, de quiénes utilizan qué tipo de herramienta, ¿no? Entonces, solo 60% declararon estar usando pruebas de concepto, ¿vale? Para apalancar el programa. Nosotros consideramos que siempre debiese haber desarrollo de pruebas de concepto, ¿vale? Acotadas. Y lo otro es que solo 31% desarrollan un caso de negocio. Y aquí sí, naturalmente esto debería ser mucho mayor, ¿no? Tener claro cuál es el valor agregado de hacerlo, pues es uno de los principales motivos, ¿no? De esto. Entonces, o sea, enfatizar en estos 2 puntos, ¿no? Hay que desarrollar pruebas y hay que modelar el caso de negocio. Y hay que seleccionar muy bien, ¿no? En dónde vamos a hacer esas pruebas para que también el valor que se agregue sea grande y entonces eso motive a la organización a hacerlo en otros ámbitos también. Si avanzamos aquí un poquito más, aquí ya estamos en la parte de talento, ¿no? Aquí, si vemos cuáles son las estrategias, ¿no? Con los FTEs impactados,
un 11% habla de que van a reducir la fuerza, ¿no? Que es el enfoque más tradicional, ¿no? Y es el enfoque que tal vez de alguna forma causa la mayor aversión a la adopción de estas tecnologías, ¿no? Porque también hablar de que, oye, voy a sustituir por robots, pues, suena algo radical, ¿no? Para mucha gente. Y también hay un tema aquí de implicación social, ¿no? Que tiene que estar envuelto dentro de todo esto. El segundo es, 16% te dicen que no tienen una estrategia definida, o sea, yo automatizaré y no sé qué voy a hacer con la gente, ¿no? Un 20% te dice que no va a afectar a funciones core del personal, ¿vale? Ya que se automatizan cosas nuevas, ¿no? Y un 53%, que esto es la buena noticia, es que piensan que, oye, mira, yo voy a automatizar esto, como el ejemplo de la torre de control que les di, ¿no? Yo lo que voy a hacer es automatizo y esta gente que es de valor le ayudo a evolucionar en su carrera y la hago que entonces se dedique, en vez de estar leyendo datos, que se dedique a traducir los análisis en acciones. Bueno, eso es relevante, ¿no? Si pasamos a la siguiente, aquí hablaríamos un poquito de lo que es el modelo actual, ¿no? Y el modelo híbrido, ¿no? Comparar qué significa esto, ¿no? Entonces, en el modelo actual tenemos a las personas tomando decisiones, tenemos a las personas haciendo algún proceso, ¿no? Si bien no todo, ¿no? Porque hay parte que ya está automatizada con los sistemas de gestión. Tenemos personas haciendo reporteo manual, tenemos gente resolviendo problemas, perdón. Si nos vamos al modelo híbrido, pues aquí hablamos de, oye, sí, la gente tiene que seguir tomando las decisiones. Al final, este es el mayor valor agregado que un humano puede tener, ¿no? Pensar y tomar decisiones. Tal vez yo voy a automatizar procesamiento y reporteo, pero la resolución de problemas también la seguirán haciendo personas, ¿no? Entonces, este es un enfoque que a nosotros nos parece, ¿no?, el adecuado. Naturalmente, esto puede cambiar un poquito de organización a organización, de industria a industria, porque la naturaleza de las actividades está más cargada hacia un tipo, ¿no?, de una tipología que otra. Y si le damos un poquito más adelante, a la siguiente, aquí estaríamos hablando un poquito más del apoyo de un partner, ¿no? O sea, ¿quiénes de los entrevistados o de las empresas entrevistadas tercerizan, ¿no? O delegan esto a un tercero, ¿no? A una empresa tercera que les ayude. ¿Y para qué tipo de cosas? Entonces, nosotros hablamos aquí, por ejemplo, del porcentaje, ¿no? En el lado derecho, 20%, por ejemplo, actividades de diseño del modelo operativo las tienden a tercerizar, ¿vale? Es decir, la mayoría no las tercerizan o la mayoría el modelo operativo trata de definirlo ellos mismos. 39% contratan a un tercero para mejorar lo que ya tienen automatizado hoy día, ¿vale? Un 50% lo contratan para mantener bots que ya existen, ¿vale? Y un 66% sí confía en terceros, ¿no? Para hacer el mapeo funcional y el desarrollo, ¿no? De qué es lo que se tiene que lograr, ¿vale? Entonces, esto está más cargado, ¿no? A la parte o sea, de la automatización pura y dura, ¿no? Pero entendiendo ya el detalle de los procesos, ¿no? Ahí sí mucha empresa contrata a terceros especialistas en estos temas. Y por otro lado, ¿no? El insight también es que las organizaciones tienden a internalizar lo que tiene que ver con gestión y también tienden a internalizar lo que tiene que ver con el core del negocio, ¿no? Y eso es algo natural y hace todo el sentido. Si avanzamos un poquito más, aquí hablaríamos también de cómo hacen la aproximación hacia la automatización, ¿no? O sea, quién lo hace end-to-end, ¿vale? Para transformar la operación. Y aquí si vemos los porcentajes, por ejemplo, el 23%, ¿no? De las empresas tiene actividades relacionadas a la automatización con un modelo de evaluación, ¿vale? Bien claro, oye, ¿cómo voy a evaluar que esto me está trayendo valor agregado, ¿vale? Solo 25% tienen gobierno, ¿no? Nosotros pensamos que esto es poco, esto es bajo. Solo 34% tienen una hoja de ruta, solo 34% miden el retorno de manera integral, ¿vale? Solo 36% le meten gestión del cambio a esto, ¿vale? O sea, las empresas están ya muy acostumbradas, por ejemplo, a meter gestión del cambio a una implementación SAP, pero aquí todavía para estas iniciativas nos falta un poquito, ¿no? Que estos números suban.
Y así para abajo, ¿no? Pocos tienen un centro de excelencia, pocos tienen, ya más empiezan a tener aquí soluciones operativas, ¿no? O sea, soluciones operativas nos referimos a no un enfoque end-to-end, 61% con temas de investigación y 64% con pruebas y programas piloto, ¿vale? Si avanzamos un poquito más, a la siguiente, por favor. Aquí también este gráfico es interesante porque aquí lo que evaluamos es qué tan preparado se percibe cada uno de los grupos, ¿vale? Y esto puede ser un poquito contraintuitivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el observer, que si ustedes recuerdan era aquel menos desarrollado, más averso al riesgo, etcétera, él se percibe a sí mismo como más preparado, ¿vale? Para enfrentar este tipo de iniciativas. Y aquí nosotros esto se lo atribuimos, ¿no? Al fenómeno natural del humano, ¿no? Donde cuando no conoces a detalle una tecnología o un concepto, pues tiendes a ese desconocimiento, ¿no? Te hace pensar que puede ser más simple de lo que es. Y esto, si tú vas viendo, te vas al follower, si vamos viendo al follower o al entrepreneur, ellos mismos, aún siendo más desarrollados, se sienten menos preparados para enfrentar todo esto, ¿no? Y tal vez sea porque ellos ya vieron el siguiente nivel de complejidad, por ejemplo, para llegar a temas de automatización más inteligente, y ahí ya ven que esto se complejiza, ¿no? Y son más conscientes de esto. Entonces, bueno, esto es un tema también interesante, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Y si le damos a la siguiente, aquí hablamos de la agilidad, ¿no? O sea, las empresas que lo hacen en metodología tradicional, ¿vale? Y aquí me voy al gráfico de la derecha nuevamente, pues experimentan más tiempo, ¿no? Para poder implementar la solución en comparación con las empresas que cambian al foco agile, ¿no? O sea, el gráfico aquí nos grafica el tiempo, ¿no? En la coordenada de las Ys y las iteraciones en la coordenada de las X. Entonces aquí vemos que hay menos, o sea, hay más iteraciones de menor tiempo y eso en conjunto te lleva a tener un menor tiempo de implementación. Entonces aquí es importante sí reforzar que el enfoque ágil es algo muy relevante, ¿no? O sea, hacer esto en tratar de abarcarlo un cronograma largo, ¿no? Con muchas incertidumbres, es menos eficiente que cronogramas cortos con objetivos más cortos, ¿no? Sprints de diseño y de implementación en donde puedas ir probando y ajustando, ¿vale? Si pasamos a la siguiente, aquí, ya llegando un poquito al final, ¿no? También un tema no menor, que es el tema de la madurez y el número de organizaciones que tienen estos tipos de mecanismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay menos empresas, ¿no? Que tienen industrialización y típicamente son las más maduras, o sea, ya tienen fábricas, ¿no? De robot, que tienen un plan claro de cómo se van a ir automatizando procesos de una manera eficiente y de una manera tal vez hasta centralizada u offshoreizada, ¿no? Que te ahorra costo también. Luego temas de modelo de gobierno, ¿no? Que también menos empresas lo tienen. Equipos dedicados, hay más empresas que ya lo tienen, ¿vale? Conforme más maduro eres, más organizaciones logran esto. La alineación de procesos y el despliegue de soluciones, ¿no? Aquí es importante que muchas organizaciones piensan que el despliegue de soluciones y la alineación de objetivos es clave, ¿no? Esto es clave para poder lograr el éxito, ¿no? Entonces aquí lo que está más para abajo es la buena noticia, ¿no? Lo de arriba es hacia donde más empresas, ¿no? Debiésemos o deberían tratar de llegar. Si avanzamos a la siguiente, entonces llegamos a las conclusiones, ¿no? O sea, hay 5 puntos bien relevantes, ¿no? Para enfatizar aquí. Lo primero es clave que esto no sea aislado, que no sea un tema de un departamento, un área, una actividad, ¿vale? Sino que esto sea un programa de la empresa, ¿no? Y que sirva para retar el statu quo. Lo segundo, no ver a la tecnología como el driver de la automatización, ¿no? Sino ver, o sea, que el driver sea el generar valor al negocio. O sea, aquí básicamente lo que estamos diciendo es no hay que automatizar por automatizar, no hay que automatizar por estar en la ola, ¿no? O sea, hay que sí subirse a la ola, pero para aquello que realmente le genera valor al negocio, ¿vale? Un tercero es el tema de los FTEs, ¿no? Esto es lo que comenté que genera aversión. O sea, esto no debe ser el principal driver de la automatización. Si bien es claro que es un efecto, ¿vale?
Pero hay muchos beneficios adicionales y actividades nuevas que se generan que nos pueden mitigar el impacto en los FTEs, ¿no? O sea, y aquí doy, solo por dar un ejemplo, pues hoy día todos estamos comprando más en línea, ¿no? El supermercado, y seguramente pues los supermercados han tenido que poner las pilas para habilitar estos modelos de captación de pedido, inclusive con plataforma. Y si bien esto de alguna manera va a impactar, ¿no?, algunas actividades que se realizaban en la tienda, ¿no?, principalmente, pues se generan otras actividades, ¿no?, como por ejemplo, no solamente automatizadas, sino físicas, ¿no?, como por ejemplo, pues ahora hay más gente que está trabajando en la logística del delivery y todo esto, ¿no? Entonces, no necesariamente por automatizar en un lado hay que recortar gente, ¿no? Hay muchas formas de poner en valor a esas personas en otras actividades, y esto al final en el sistema nosotros entendemos que tiende a compensarse, ¿vale? Y el cuarto punto, la mayor parte de los líderes ven que la automatización trae, ¿no?, o va a traer valor para el talento actual, que es un punto que se relaciona con el 3 también. Y por último, hay que hacerlo en ciclos cortos, hay que hacerlo con metodologías ágiles. La agilidad, ¿no?, es algo que si no se entiende bien, pues tampoco se pueden obtener los valores agregados, ¿no? El ser ágil no quiere decir no tener objetivos, no tener hitos específicos, ¿no? Es simplemente una forma de hacer esto de una forma más veloz, ¿vale? Entonces, bueno, esos serían los principales insights del estudio, y con ello pasaría yo a la última sección, que sería algunos casos, ¿no? Algunos ejemplos, y voy a pasar bastante rápido por ellos, ¿vale? Si iniciamos por el primero, el primero es un ejemplo relativamente simple, ¿no?, de automatizar tareas administrativas de la fuerza de ventas, ¿no? Y aquí este es un ejemplo en donde obtienes dos cosas, ¿no? Obtienes eficiencia y obtienes también mayor foco comercial de una persona que se dedicaba en 20%, ¿no?, a trámites administrativos. Pues eliminas ese 20% o gran parte de ese 20% y haces que tus tramos de control comercial pues los puedas amplificar, que él pueda atender mejor a sus clientes actuales en actividades de valor agregado. Aquí se hablaba de trámites de alta de cliente, de producto, de medio de pago, facturación. Entonces se vio esto en un flujo de valor, ¿no?, que le llamamos, no se vio en una actividad específica. Y aquí, pues, ¿qué tipos de cosas se tuvieron que hacer, ¿no? Primero tuvimos que entender y analizar la rutina, ¿no?, de esa fuerza de ventas. Después tuvimos que analizar, oye, bueno, si dedican 20% de esos trámites, ¿qué ROI me puede traer esto, no? Y esto traía dos lados, ¿no? Tenía el lado de costo, ¿no?, del trámite administrativo, y tenía también el lado del revenue incremental. Oye, si yo tengo una persona que 60% lo dedica a lo que en teoría debiese dedicarlo y ahora va a dedicar 80%, pues qué mejor, ¿no? Entonces esto tenía implicaciones en el top line y también en los costos. Luego, después de eso, ya entendiendo todo eso, hay que configurar, ¿no?, implementar la solución de automatización, que eso es la parte técnica, tecnológica, y redefinir los flujos, ¿no? O sea, dado que voy a tener esta capacidad de automatizar, pues tengo que cambiar los flujos de trámites para que esto sea eficiente, ¿vale? Y por último, pero no menor, el tema de redefinir funciones para ese personal. O sea, tú le tienes que comunicar a ese gestor que su tarea cambia y que lo que se espera es que él esté en el campo con sus clientes generando valor, ¿vale? Y no haciendo trámites administrativos. Entonces aquí es un ejemplo, ¿no?, de que esto no estaba enfocado en reducir FTEs, ¿no?, sino estaba enfocado en mejorar la efectividad comercial, si bien trajo ahorros en el costo. Por dar otro ejemplo, si pasamos a la siguiente, en el sector telecomunicaciones aún, por ejemplo, ¿no?, call centers. Aquí hay bastante optimización que se puede lograr. Entonces aquí lo que se hizo fue automatizar atención de algunas peticiones, ¿no?, que se hacían a través de algunos canales, y ahí reduciendo los FTEs dedicados a atención, ¿vale?, y los tickets, ¿no?, porque había cosas que se podían resolver con automatización, ¿vale? Y entonces aquí lo que hubo que hacer es tipificar cuáles eran esas peticiones, ¿no?, estandarizar las reglas de resolución. Hay muchas cosas de lo que llega a un canal de este tipo que pueden resolverse de manera automática, ¿no? Por ejemplo, oye, voy a dar un ejemplo que es, oye, necesito saber mi número de cliente o necesito saber mi cuenta, ¿no? Son cosas para las cuales no necesitas a un humano, ¿no? Necesitas simplemente pasarle el dato al cliente.
Y esto lo puedes hacer con diversas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, un asistente virtual, ¿no? Con reconocimiento del lenguaje natural, o simplemente con parametrizar las reglas para que el propio canal escuchado, ¿no? Te lo dé. Con esto, ¿no? Se definió el flujo para la resolución automática y también lo mismo, ¿no? Hay que redefinir funciones para el personal que en teoría se libera. Si pasamos al penúltimo de los casos, este es un poquito diferente, este es en entidades financieras. Aquí, por ejemplo, ¿no? Un proceso de captura de pólizas, ¿no? Para reducir la línea base de actividad humana y usar fuerza digital para poder, o sea, porque los trámites también no eran homogéneos en demanda, ¿no? Entonces tú podías tener una línea base que te cubriese la demanda basal, por así decirlo, y para todos los picos tratar de utilizar a los robots, ¿no? Y aquí también siempre hay una fase de entender, ¿no? Esto qué valor agregado te puede generar, cuál es el ROI, porque esto aquí en este caso pues también tiene una implicación de tiempo. Identificar soluciones tecnológicas, ¿no? Que se requieren hacer aquí. Por ejemplo, en este caso hubo que involucrar OCRs para leer documentos y hubo que ver si la estandarización de los documentos permitía esto o si había que también estandarizar los documentos para que el OCR pudiese leer. Un poco de inteligencia, ¿no? Para ver qué es lo que haría el robot y el humano, los propios robots, ¿vale? Algunos puntos, ¿no? Donde tienes que autenticar firma, por ejemplo, con firma digital. Y después con esto también entrenar al software inteligente, ¿no? Para que esto fuese cada vez mejorando y con ello redefinir el flujo to be también, ¿no? Y por último, un caso, o sea, tenemos varios casos, ¿no? Pero si le damos al último, a la siguiente, por favor, en el sector energía, ¿no? Que este es un ejemplo más de riesgo, ¿no? Entonces aquí se automatizó una actividad, en este caso sí es una actividad un poquito más puntual, ¿no? De estar actualizando un tipo de cambio en dólares en SAP, ¿no? En el sector energía, ya se imaginarán qué tipo de cliente es este, para comercio exterior y con ello, pues estábamos eliminando error humano que ya estaba, digamos, asumido como error del propio negocio, ¿no? Y con eso se redujo este error, ¿no? Que tenía impactos, ¿no? En la operación de $25,000 mensuales, si bien me recuerdo. Y aquí también, ¿no? Aquí había que entender el flujo, ¿no? Evaluar el retorno, definir el flujo para la actualización y entonces configurar este robot para que pudiera entrar al ERP y hacer el ajuste, ¿no? Entrar a la fuente y entrar al ERP, hacer el ajuste y hacer eso todos los días, ¿no? Y con eso, aquí no, o sea, obviamente eso no le quitaba tanto tiempo a una persona, pero lo relevante es la precisión, ¿vale? Por dar el ejemplo. Entonces, bueno, con eso estaríamos finalizando el estudio. Si le pasamos a la siguiente, nos ponemos a disposición, ¿no? Miguel o yo o cualquiera de nuestros colaboradores en Everis, ¿vale? Para cualquier duda. Y si le damos a la siguiente, por favor, aquí pueden encontrar también nuestro contacto, ¿no? Ahí están nuestros correos abajo del lado izquierdo y están nuestros canales para poder interactuar. Más allá del estudio, ¿no? Si hay alguna consulta que nos respondan en la sesión que viene ahora, déjenoslo saber y lo respondemos en el back office después, ¿vale? Muchísimas gracias, María Elena. Disculpen. Gracias, Mario, por esa información. La verdad es que hay datos bien concluyentes que son una radiografía finalmente de lo que estamos viviendo en Latinoamérica. Importante información además en el contexto en el que estamos viviendo. Están todos bastante encerrados y teletrabajando. Esto también ha implicado varios cambios en las estrategias de las mismas empresas. Y bueno, vamos contestando las preguntas, ¿te parece, Mario? Y vamos a sumar a Miguel también para que entre los tres vayamos haciendo este panel de conversación. Nos quedan como 20 minutos más o menos para poder algunas preguntas del público, pero también a mí me gustaría que, a pesar de que Mario ya dio varios ejemplos que son muy concretos, incluso hasta valorizados, más ejemplos de lo que implica automatizar flujos E2E, por ejemplo, si lo pudiéramos hacer más tangible en alguna industria específica. Sí, mira, si quieres, esa la tomo yo. Por ejemplo, hoy día nosotros en Everis estamos con algunas iniciativas importantes en ese sentido. Por ejemplo, en la banca, ¿no? Procesos de onboarding, automatizar procesos de onboarding. A veces pasa mucho tiempo entre que tú contratas un producto, ¿no?
o a veces hay productos que tú no puedes contratar en línea, ¿no? En la banca y en cualquier otra industria, ¿no? Entonces ahí nosotros, para ese proceso de onboarding, lo vemos como un flujo end-to-end, ¿no? Y lo vemos como un flujo end-to-end en donde a través de cosas que recientemente se han aprobado, ¿no? Como firmas digitales, como confirmación de identidad, ¿no? A través de métodos que no necesariamente implican que la persona esté presente en una sucursal. Hemos sido capaces de apoyar a empresas en estos ámbitos, ¿no? Para automatizar, por ejemplo, un proceso de onboarding, y le llamamos end-to-end porque lo que se trata es que el onboarding se haga al momento, ¿no? Como dicen aquí en Chile, al tiro. Entonces, no sé, dando un ejemplo de algo que está en el mercado, ¿no? Yo estaba probando hace poco tiempo la aplicación Super Digital, ¿no? De Santander, por ejemplo, y los invito a que lo vean. Ahí hay un onboarding end-to-end, ¿no? Cuando tú te identificas con tu root, se hacen las validaciones y en el momento tú tienes la cuenta operativa, ¿no? Ese es, digamos, un ejemplo de lo que vemos end-to-end. Algo que no es end-to-end es donde, bueno, sí, automatizas el canal, contratas el producto, pero atrás de eso hay unas personas que están haciendo cosas, ¿no? Y tienen que pasar momentos para que tú lo puedas hacer, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de lo que nos referimos de enfoque end-to-end, ¿no? Perfecto, muy claro. Hay una pregunta de uno de nuestros, yo le puse webidentes, que son los que nos están viendo a través de este webinar. Pregunta por el factor cultural, y eso se lo voy a dejar a Miguel, como el principal obstáculo para transformarse digitalmente. Hemos sido testigos de lo que ha pasado con el COVID-19, dice nuestro webidente, acelerando este cambio de manera exponencial. ¿Cómo ve Everis el escenario post-COVID-19 y en el que se van a encontrar las empresas, sobre todo con el factor cultural? Vale, sí, es una muy buena cuestión. Uno de los temas que siempre impiden un cambio, que siempre es unos riesgos mayores que hay que gestionar muy bien, es dentro de una cultura de una organización donde hay una cultura o hay gente que tiene una frase que a mí no me gusta, que es ¿por qué lo vamos a cambiar si está funcionando bien? Y esto es un poco lo gordo que ya hay que cambiar. Lo doy 3 o 4 ejemplos. Uno es, ya lo hablé cuando hiciste la cuestión antes de la presentación de Mario, que hay que enseñar a la gente a no tener miedo del cambio. Y eso es crear un entorno a donde hacer bien, si estás arriesgando, no te penaliza. O sea, es un entorno mucho de una compañía de experimentación a ver, que se crea un entorno donde todos aportan, donde todos tienen valor, donde las ideas están por encima de la jerarquía de la compañía. Si una compañía logra esto, los cambios son mucho más fáciles. Otro tema es cuando se recluta uno, no tengo dudas que en los próximos años la capacidad de adaptación, la flexibilidad, uno que no tiene problemas en cambiar de forma, en experimentar y que tiene, lo digo así para que se entienda, una autoestima larga, o sea, para que no me equivoqué, pero un poco spirit startup, esto será súper importante. Entonces, la cultura de la compañía y los líderes tienen claramente que ayudar a la gente a que si se equivoca, no pasa nada, estamos equivocándonos para mejorar, a darles tranquilidad que esto es mejor para la organización. Y lo que es mejor para una organización es mejor para la gente. Lo que es mejor para la gente es mejor para la organización. Y de nuevo, los reclutamientos será fundamental porque se necesita de gente con una mente abierta, y lo digo de nuevo porque es una mejor forma de terminar, que aquella frase de ¿por qué voy a cambiar si está funcionando bien? Esa es la frase que empieza a matar una compañía y dentro de una economía que siempre tiene que estar por delante. Tienes toda la razón, Miguel. La verdad es que es impresionante también lo que hemos ido viendo en cuanto a la economía. Ya las mismas empresas con esta pandemia mundial, cierta fragilidad, ¿no? Que quizás no la teníamos tan a la vista o sobre la mesa antes de que ocurriera esto, ¿no? Antes de que fuéramos una generación que vive una pandemia. Tú, Mario, decías en tu presentación varias cosas interesantes, los focos que se ponen, dónde queda el cliente dentro de estos focos que se van poniendo en las empresas y en generar operaciones híbridas. También decías que obviamente la falta de conocimiento puede ser una piedra de tope para ir automatizando algunos procesos. Finalmente, aquellos que no tienen experiencia pueden ser unos verdaderos topper para poder digitalizarse en una compañía. Mira, yo te diría ahí, te diría
dos respuestas, ¿no? Una sería que no, o sea, yo creo que no, o sea, el conocimiento hoy día está a disposición de todos, entonces, si hay alguna empresa que no tenga hoy los conocimientos y las competencias, yo creo que es muy fácil adquirir eso. Eh, y lo otro que te diría es que sí, no es solamente un tema de conocimientos, ¿no? Tal vez sí es un tema que tiene más que ver con mindset de la propia empresa, ¿no? Que esté pensando de una manera más tradicional y menos de reinventarse a solo hacer incrementos, ¿no? En la transformación, tal vez ahí sí puede ser un stopper, ¿no? Si no hay una alineación entre lo que piensa el CEO de la empresa, ¿no? Y cuáles son los procesos que hay que automatizar y que esté involucrada el área de las personas, ¿no? Y que eso se tenga en cuenta. Yo creo que ahí sí es cuando yo vería que esto puede ser un stopper, pero no puramente por el conocimiento técnico, ¿no? Sino por el conocimiento más amplio, ¿no? De todo lo que se tiene que tocar para poder lograr el éxito en esto. Claro, es desafiante pasarlo de manera vertical. ¿Y qué pasa, Miguel, cuando uno lo tiene que pasar, por ejemplo, el CEO al directorio? Porque ahí también hay una decisión importante, ¿no? Sí, lo hay, pero a ver, si hay un plan estratégico y si un plan bien explicado, y como decía Mar en su presentación, si no se mete la tecnología por meter, pero está bien claro para dónde vamos, qué vamos a lograr, eso me ayudará muchísimo. Ayer, por ejemplo, compartí en mi LinkedIn un ejemplo de Walmart que ha hecho una inversión enorme, un MVP en 100 tiendas, para tener un proceso de entregas con inteligencia artificial por menos de 2 horas. Esto tiene un coste. A ver, ahora, tiene un coste y un retorno. Y lo que hay que explicar de una forma coherente y consistente es cuál es el plan estratégico de la compañía, lo que está haciendo la competencia. Si no lo haces, ¿qué pasa? Tengo un ejemplo nuestro de Everest que parece que no tiene que ver, pero eso tiene. Nosotros tenemos con muchas compañías de tecnología centros de conocimiento que están por Latinoamérica, que están en España, en Portugal, o sea, centros de desarrollo. A ver, tenemos competencia, que son las otras grandes consultoras, que también lo tienen. Y nosotros tuvimos que aprobar, y donde estoy yo en el comité ejecutivo de la compañía, un plan de automatización para estos centros. O sea, porque sentimos la necesidad que hay que hacer más rápido y hay que hacer mejor. Y este es un plan de inversión. O sea, lo digo, a ver, lo repito porque lo siento que llegar a un directorio, a una estructura accionista, explicar un proceso de transformación es simplemente explicar un business case, es explicar el entorno a donde estamos, explicar lo que nos puede meter por delante en 1, 2, 3, 5 años. Y yo lo creo mucho, que un directorio tiene gente con mucha capacidad, tiene gente inteligente, tiene gente de mucha experiencia y sabe que las compañías tienen que seguir reinventándose. Y siempre basado, lo creo mucho, siempre basado en la gente, siempre basado en lo talento que las compañías tienen, porque esto es lo que hace toda la diferencia siempre. Pero con la componente humana siempre presente, pero con una visión a medio y largo plazo. Y yo estoy convicto y tengo la suerte, quizá tengo mucha suerte porque tengo un directorio, una estructura y un CEO mundial, un CEO regional en Everest, que cuando presento un plan me da los sí, si lo explico bien, después sí que lo follow-up que se hace, se nota que hay una coherencia entre la estrategia y lo que estamos haciendo todos los días. Entonces, una compañía como este ejemplo de Walmart, que explica, voy a hacer una inversión de 500 millones de dólares para entregar en mucho menos tiempo, esto me va a dar un grado de satisfacción al cliente mucho mayor, me van a subir las ventas, me van a subir los retornos de satisfacción. A ver, y esto a mí yo lo aprobaría directo, no tengo la menor duda. Esto que se está haciendo ahora, solo para terminar, desafortunadamente en Zara, que se van a cerrar más de 1.000 tiendas, pero se va a hacer una inversión de 2,7 mil millones de dólares en componente digital, seguramente tiene por detrás un plan bien estudiado, que quizá ayudado por una equipa, no sé, de consultoría, una equipa interna, a unas pruebas que se han hecho y, claro, una visión al futuro, que el modelo futuro será híbrido. Hay que tener una tienda, pero hay que estar mucho más potente en lo digital.
Y esto es un tema urgente, ¿ah? Porque de repente uno se queda en el diagnóstico, pero vimos con esta misma pandemia también que finalmente quienes tenían ya algo de digitalización probablemente han ido avanzando más rápido que aquellos que no tenían nada de transformación digital adoptada en sus compañías. Esta es otra pregunta que nos llega de nuestros webidentes y se las voy a hacer a los dos, a ver si es que la podemos hacer más o menos cortita. La respuesta, porque dice, ¿qué aceptación han detectado por parte de las empresas en cuanto a implementar tecnología como inteligencia artificial o machine learning? Él nombra un caso que es Frávega en Argentina, que tiene una tienda que pasó de representar un 20% de las ventas pre-COVID-19 online y hoy día al 100%, metiendo precisamente inteligencia artificial, machine learning y generando algún contenido automatizado, por ejemplo, en cuanto a publicidad. Les dejo ahí abierta la pregunta a Mario y a Miguel. Mario, dale. Mario está sin... Ahí sí, está sin micrófono, Mario. Comenté un poquito en la previa, ¿no? En lo que estábamos comentando yo creo que hay, o sea, yo veo en general buena apertura, ¿vale? Pero sí veo a las empresas un poco con recelo de a qué se le llama inteligencia artificial y a qué se le llama machine learning, ¿no? Y yo creo que ahí hay que tener un cuidado porque yo creo que recientemente esos términos se utilizan de manera intercambiable cuando no necesariamente lo son. Y sí, son conceptos súper potentes, ¿vale? Que existen hace décadas, ambos, ¿no? Lo que pasa es que más recientemente los utilizamos. Yo te diría que la apertura es buena, con un recelo de que realmente les podamos demostrar, ¿no? Que lo que se le llama inteligencia artificial lo es, ¿no? Y, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, ¿no? Por dar ejemplos, ¿no? Los recomendadores de Netflix o Spotify, pues algo tienen de inteligencia artificial, ¿no? Porque son algoritmos que más o menos van aprendiendo lo que a ti te va gustando y te lo van recomendando, ¿no? Ese sería para mí un ejemplo de lo más simple, ¿no? Que se puede hacer con inteligencia artificial y algoritmos entrenados. Entonces, bueno, para responder la pregunta es, yo creo que buena recepción, recelo, ¿no? De que lo que se le etiqueta como tal realmente lo es. No sé cómo lo vea Miguel. Yo me voy a dar un ejemplo muy rápido. Me acuerdo hace unos años que participé en un proyecto, pero algunos años largos, que cuando se cambiaba de un modelo de atención al cliente de presencial y de gente súper especializada a un call center. Y me acuerdo que las discusiones que teníamos era, no, esto no tiene sentido, porque el valor está en la gente que de facto conoce, en los expertos, ahora pasar esto a un conjunto de gente preentrenada no será lo mismo. Pero bien, los años fueron pasando y la verdad es que hay millares y millares de personas en call centers de todas las compañías del mundo a trabajar y ahora lo que se hace es medir la eficiencia, la capacidad de respuesta. Punto 2. Ahora estamos en un momento de introducir los chatbots. Y estos chatbots, la gente, ¿qué hace? Tiene algún miedo, o sea, aquí empieza a decir, pero voy a entregar a un algoritmo automático de respuesta, una respuesta a un cliente. Entonces, ¿qué está haciendo la gente? Un MVP. Y mi experiencia, estoy en Chile hace 3 meses y medio, ya aún más en Europa, es que la gente está experimentando y ya logra arriesgar algo, pero aún no arriesga sustituir totalmente una componente de atención al cliente por una automatización. Ahora, no tengo dudas que poco a poco llegaremos a un asistente virtual como esto de Siri, de Alexa, y que lo aceptaremos y que tendrá tantas respuestas como una persona. O sea, lo que estoy diciendo es que la aceptación, una vez más, tiene que ser por prueba y poco a poco. Y con esto sí que va entrando en nuestra realidad. En Europa esto es lo que está haciendo, o sea, factorías de pruebas, de MVPs, experimentando tecnología junto al negocio, nunca la gente de tecnología sola, y este es lo camino, y acá será seguramente lo mismo. Claro, un mínimo viable para ir probando cómo va funcionando esa tecnología. Yo, por lo menos como usuaria, estoy muy agradada con la inteligencia artificial de Spotify. No sé si ustedes usan Spotify, pero la verdad es que es impresionante cómo va finalmente también traspasando más allá de una respuesta automatizada, va casi con los gustos, con algo que empieza a ser mucho más personal y es bien interesante eso también. Hay otra pregunta de nuestro público que dice, bueno, agradece las exposiciones, les da las gracias, muy interesantes, y dice que el estudio arroja distintos resultados. ¿Hay algún tipo de industria en particular donde uno podría hablar de mejores resultados a la hora de
adoptar estas operaciones híbridas o son todos más o menos similares cuando hablamos de la industria financiera, manufacturera, etcétera? Mario. Mira, yo te diría ahí que sí hay diferencias claras. O sea, si hablamos de los líderes en el mundo, yo te diría que la banca, y eso también tiene que ver con un poquito con la naturaleza de la industria, la banca está mucho más avanzada en todo esto. Paradójicamente, por ejemplo, industrias como los seguros, ¿no? En muchas geografías aún son industrias muy de papel, ¿vale? O eran muy de papel y han logrado cerrar el gap. Entonces yo te diría que no son de las más atrasadas, pero sí eran de las más atrasadas y avanzaron. Pero claramente donde la asignatura estaba pendiente o estaba más pendiente era en las industrias que están más atrás en la cadena de valor, ¿no? Las industrias de la transformación, las industrias de bienes de consumo, de alto giro, ¿no? Alimentos y bebidas, empresas grandes, ¿no? Que aún tenían o tienen aún, ¿no? Gran parte de su cadena de valor soportada en procesos manuales físicos y con poca automatización. Yo te diría que ahí, ¿no? Industria, B2B, bienes de consumo, por ahí el retail también ha avanzado y recientemente, pues lo hemos visto, ha avanzado más, pero también tiene sus desafíos. Pues yo te diría que en ese grupo, ¿no? Del mundo más físico es donde está la asignatura más pendiente. Nos quedan 5 minutitos. Miguel. No, solo quería añadir un sector que es un sector para nosotros como humanos crítico, que es la salud, diciendo que una vez más, hace un año yo ya tenía, pero era un porcentaje, me acuerdo de estar con los CEO de la mayor aseguradora que tenía una componente médica de Portugal, de Medicine, que tenía menos de 0,5% de consultas en remoto. Y lo que pasó en los últimos 2-3 meses es que este número subió mucho. Se ven que es verdad que, que la salud siempre tendrá una componente presencial muy fuerte, la necesitamos. También es verdad que ahora muchos entendemos que lo podemos hacer en remoto. Entonces hay mucho que hacer en cambio de procesos, en implementación de tecnología, incluso en términos sociales. Por ejemplo, nosotros tenemos una herramienta que la disponibilizamos para algunas ciudades de Chile. Y esto ayuda porque es una herramienta que permite a gente que tenía mucha dificultad en tener una consulta que simplemente le ayudaba a resolver un problema y ahora lo puede. O sea, entonces es un área también que, si bien que es verdad que está por delante en algunas áreas, pero tiene mucho para desarrollar y si lo desarrolla nos va a mejorar socialmente a todos. Hay algo muy interesante también con esto del COVID, que es que nosotros vamos a tener cambios conductuales, eso ahí con el tema de la telemedicina, etcétera, etcétera. Probablemente también hay esta nueva normalidad va a afectar un montón de procesos. Y ahí nos quedamos con la última pregunta, porque nos quedan unos minutitos, me van a retar, eso sí, pero no importa. Quiero saber un poquito cómo evalúan ustedes la realidad de Chile con respecto al resto de Latinoamérica y si hemos avanzado algo en términos de automatización y por qué sí o no. Mario y después Miguel, por favor. Vale, mira, lo que percibo, ¿no? Yo tengo aquí un poco más de un año aquí en Chile. Lo que percibo es que Chile está así ligeramente atrás, ¿no? De algunas geografías de Latinoamérica, como por ejemplo Brasil, ¿no? Como por ejemplo Brasil. Pero no hay una gran diferencia en esto, ¿no? Yo creo que Latinoamérica en general es un bloque bastante homogéneo, como menciono, con alguna mención específica para Brasil. Yo te diría que al igual que Latinoamérica, Chile está un poco atrás, ¿no? Del mundo y un poquito más atrás que Latinoamérica, pero no mucho. Y no te sabría decir a qué se lo atribuimos. Pudiera ser tal vez un tema geográfico, ¿no? Un tema de ser una geografía un poco más lejana a las cosas o de ser una economía un poco más pequeña, ¿no? Si bien desarrollada. Pero esta parte de la automatización aún tiene recorrido. Y otro punto relevante es que tal vez las primeras olas, ¿no? Que llegan a los países tienden a ser menos exitosas. Entonces nos ha pasado también a nosotros que llegamos a empresas en donde ya tuvieron una primera esfuerzo, no fue exitoso y eso también tiende a paralizar, ¿no? el desarrollo de este tipo de iniciativas. Es decir, si no lo haces bien a la primera, la aversión se multiplica, ¿no?
Pues yo creo que por ahí sería mi respuesta. No sé, Miguel, qué opinión tenga. Yo prefiero pegarle de otra forma. Decir que desafortunadamente en estos 3 meses tuve por ejemplo, que ir con mis hijas a dos clínicas. Y yo encontré esto súper desarrollado, lo digo, sí, lo creo. Y entonces, al mismo tiempo, después de estudiar, porque antes de venir estudiaba y saber algo de los otros países, lo que sí siento es que hay una diferencia y una amplitud quizá un poquito larga entre una parte de lo acceso, los sistemas de tecnología de algunas compañías y de otras. O sea, hay un gap a donde si solo comparásemos, es mi perspectiva, las top 10% de las mejores compañías de Chile, yo no lo creo que Chile estuviera mal. Al revés, quizá en algunos sectores, uno en otro, como es el tema de salud, quizá, lo digo de nuevo, las mejores estaría bien. Lo que pasa es que una sociedad no se puede solamente medir por lo top 10%, por los últimos 10%, tiene que se medir por un promedio. Y esto para mí es donde hay que continuar a trabajar, que Chile ha hecho un trabajo fantástico en los últimos 30 años, pero aún no está y tiene que seguir en este camino. O sea que el acceso a la tecnología y estos nuevos modelos de abordaje al mercado y que en la práctica nos sirven a todos como personas, que sean un poco más equilibrados entre aquellos que tienen una capacidad, una visibilidad mayor, frente a otros que tienen menos. Esta es mi opinión. Perfecto, han quedado muy aclaradas las dudas, quedaron algunas preguntas, pero los contactos ya los mostraba Mario en su presentación, por supuesto ustedes los pueden pedir a través del chat también. Miguel Teixeira, Mario Toledo, ha sido un placer compartir con ustedes, he aprendido, como siempre, acá en estas exposiciones y muchas gracias por este tiempo y gracias por supuesto a todos los asistentes. A ti, Elena, muchas gracias. Muchas gracias, María Elena y Miguel. Nos estamos viendo por acá. Les quiero recordar que pueden descargar el estudio en el link que está más abajo, va a estar ahí también disponible para ustedes y bueno, yo espero que tengan un excelente día y que nos veamos muy pronto con más contenidos que son fundamentales e importantes no solamente para las compañías, también para nuestra sociedad. Que estén muy bien y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.